Bien. Empezamos de donde lo dejamos la última vez. Bien. ¿Recuerdan la última vez? Hicimos una especie de reloj que funcionaba bien. Era una simulación de un reloj. Bien. Entonces, este era más o menos el código. Habíamos más o menos deducido hasta dónde llegaban las horas, hasta dónde llegaban los minutos, hasta dónde llegaban los segundos. Bien. Lo hicimos con un while. Bien. ¿Qué le agregamos un poquito al reloj? Bueno, que funcionara siempre, lo metimos dentro de un bucle infinito. Bien, empezamos a hacer la simulación del reloj. Para que tengamos en cuenta, lo vamos a ejecutar un poco para que lo vean cómo se veía. Vamos a mirar. Acá tenemos nuestro reloj, bien, que va simulando un reloj digital que empieza desde las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, bien. Y así se va a ejecutar infinitamente. ¿Qué va a hacer? Bueno, cuando llegue a los segundos 59 se sumaba un minuto. Cuando llegaba al minuto 59 segundos se sumaba una hora. Volvía todo a cero. Y así se iba sumando todo. Vamos a dejar que funcione un ciclo para que vean que se suma una hora. ¿Y qué teníamos que recordar? Bueno, a mí se me va a ejecutar a una velocidad que depende de la computadora en que estés, cómo se ejecuta de rápido o no. Bien. Entonces a mí se me ejecuta a esta velocidad, capaz que si tiene una computadora más rápida, se va a ejecutar más rápido, tiene una computadora un poco más lenta, se va a ejecutar un poco más lento. Y eso es lo que me determina, bien, la rapidez que se va mostrando. Bien, vamos a pararlo ahí. Vamos a venir un poquito para arriba. Bien. Entonces ahí tenemos un poco la simulación de un reloj. Bien. Se suman los minutos, se suman las horas y así sucesivamente podemos hacer con todo lo que queramos. Bien. Nosotros podemos ir sumando días, semanas, meses, años, todo lo que queramos. Bien. ¿Y cómo va a ser? Bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos utilizando son bucles dentro de bucles. Acuérdense que esto le llamábamos bucles anidados. Bien. Y esto lo hicimos con un while. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver distintas formas en qué podemos hacer con esto. Bien, vamos a ir mejorando nuestro reloj. Esto lo hicimos con while. Bien. Vimos otro tipo de bucle que se llamaba for. Bien. ¿Qué teníamos que tener en cuenta en el for? Bueno, iniciabas desde un punto, llegabas hasta un punto, no lo podíamos hacer infinito y siempre lo vamos a utilizar para cuando queramos ir desde un punto hasta otro punto. Bien, siempre hay un comienzo y siempre hay un final en el for. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos viene genial en el caso del reloj, ¿bien? Porque, ¿qué pasa? Empieza desde 0, llega hasta 59, los minutos y los segundos, ¿bien? Y las horas llegan desde 0 hasta 23, ¿bien? Recuerden que el reloj, cuando llega a 23, 59, 59, ¿bien? Tiene que volver a 0. Nunca vemos en un reloj digital la hora 24, ¿bien? Dado esto, vamos a ponerlo esto, para no borrarlo, para dejarlo acá, o como comentario. Bien, recuerden que si lo dejamos comentario, esto no se ejecuta, bien, no pasa nada. Entonces vamos a hacerlo con for. Y van a ver qué sencillo que es. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar un for. ¿Que nosotros qué vamos a manejar? Bueno, recuerden que primero íbamos a lo que más englobaba, lo más grande, que eran las horas. Bien. Teníamos que poner in range. Y podíamos decirle hasta dónde llega. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Bueno, desde hasta dónde llega, iba a llegar uno antes de lo que nosotros pusiéramos, ¿bien? ¿Hasta dónde queremos que llegue? Y bueno, queremos que llegue hasta 59. Entonces, ¿qué tenemos que poner acá? No tenemos que poner 59, sino uno más, 60. Bien, si nosotros lo dejamos así, con un dato entre los paréntesis, ¿qué va a suceder? Bueno, si nosotros lo dejamos así, siempre va a empezar desde 0 y va a llegar uno antes del número que yo puse entre paréntesis, ¿bien? Entonces lo estamos haciendo bien. Va a llegar 0 y 1 antes.
Las horas van a llegar hasta 23. Entonces vamos a poner 24. ¿Bien? Vamos a hacer lo mismo ahora con los minutos. ¿Bien? Acuérdense, lo voy a hacer dentro. Acuérdense de dejar el espacio siempre. Acuérdense que tenemos que recordar. Si pulsamos el tab al lado de la Q, a la izquierda de la Q, nos deja un espacio predeterminado. Es bueno por eso, ¿bien? Siempre usar el tab. Y vamos a utilizar ahora lo que sigue, que son los minutos. Lo mismo con los minutos. Ahora va a llegar a 59 los minutos. Y vamos a hacer lo mismo con los segundos. ¿Bien? Y range 60. ¿Bien? Bueno, acá ya tenemos hecho con for más o menos el reloj. ¿Bien? ¿Qué va a hacer? Bueno, los segundos van a empezar desde 0, van a llegar a 59. Los minutos van a empezar desde 0, van a llegar a 59. Las horas van a empezar desde 0, va a llegar hasta 23. ¿Bien? Entonces lo vamos a mostrar esto. ¿Bien? Vamos a poner un print. Vamos a usar horas, que es lo que usamos en el primer for. ¿Bien? Acuérdense que esto es la variable, for en las horas son la variable, minutos esta es la otra variable, y acá segundos es la otra variable. ¿Bien? Entonces vamos a poner horas, vamos a poner unos 2 puntos, vamos a poner los minutos, y vamos a poner los segundos. Bien. Hasta acá, ¿qué va a pasar? Bueno, lo vamos a ejecutar para que vean cómo se ve esto. Vamos a venir acá. Y ahí lo van viendo. Bien. Se va ejecutando, va a empezar desde 0, llega hasta 59. Bien. Y van a ver, bueno, lo voy a parar desde acá, un segundito. Bien. Entonces, ¿qué están viendo? Bueno, con el for, resulta, vamos a venir acá al 14, van a ver que cuando los segundos llegan a 59, se suma un minuto y vuelve a 0. Bien, si recuerdan en el while, nosotros teníamos que hacer la variable que volviera a 0. Bien, porque no volvía automáticamente. Bueno, con el for me resulta hermosamente genial, porque el for directamente revuelve la variable al estado original, a 0. Bien, entonces yo ya luego no tengo que poner que los segundos vuelvan a 0, ni lo que los minutos vuelvan a 0. Cuando va a llegar, cuando finalice este bucle, siempre inicia de como nosotros lo pusimos. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Miren acá qué simple, lo hemos hecho con el for. Miren qué grande, lo tuvimos que hacer con el while. ¿Bien? Devolver los minutos a 0, las horas a 0, los segundos a 0. Y con el for directamente ya me hace todo este trabajo de resetear estas variables, ¿bien? De que vuelvan a 0, ¿bien? ¿Cómo lo podemos hacer de otra forma? Bueno, recuerden que también en el for nosotros le podíamos dar parámetros, cosas entre los paréntesis para decirle cómo funciona, ¿bien? ¿Qué tenemos que recordar? Habían tres cositas dentro de los paréntesis que podíamos decirle al for, ¿bien? ¿Qué les dije yo? Bueno, para recordar, estas cositas que están dentro de los paréntesis se llaman parámetros. Bien, entonces yo le podría especificar para saber también cómo funciona, si yo quisiera. Al caso, por ahora el reloj funciona bien, pero si yo quisiera podría especificarle bien las cosas, bien, es decir, yo acá en horas, me sitúo acá en el for de horas, entonces le voy a decir que empieza desde 0, llega hasta 23, uno menos del que puse, y que va a ir de uno en uno. Bien, esto por ejemplo para yo saber cómo funciona este for. Bien, entonces yo en horas, si ven acá, yo entro a los paréntesis, ya le estoy diciendo cómo va a funcionar. Bien, empieza desde 0, llega hasta 23 y se va sumando de uno en uno. Esas eran las tres cositas que le podíamos pasar. Bien, si no lo ponemos, vean que igual va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque predeterminadamente el for siempre empezaba por 0, ¿bien? Y se iba sumando de uno en uno, ¿bien? Entonces, esto no es necesario ponerlo, ¿bien? Solo lo pongo yo si quiero saber cómo va funcionando el reloj, ¿bien? Si en otra realidad distinta un reloj fuera de 2 en 2, bueno, acá yo pondría 2 en vez de 1, entonces nuestro reloj iría
de 2 segundos en 2 segundos, ¿bien? O de 2 minutos en 2 minutos. Pero va de uno en uno, ¿bien? Entonces, yo le puedo especificar estos 3 cositas, ¿bien? Que empiece desde 0, llegue hasta 23 y se sume de uno en uno. O lo puedo hacer directamente así. Podría ponerle 2 cosas nada más. Por ejemplo, acá en el for de minutos le vamos a poner un 0 acá. Nada más para decirle que empieza desde 0 y llega hasta 59. Bien. Obviamente, como ya teníamos que el for empieza desde 0 y va de uno en uno, bueno, acá con si no le especifico de cuánto en cuánto va a ir de uno en uno. Bien. Entonces vean que estas 3 formas de hacerlo es lo mismo. Bien, cualquiera de estas 3 formas, poniéndole los 3 parámetros, poniéndole 2 o no poniéndole nada, para el caso del reloj funciona bien. Bien, lo vamos a ejecutar para que lo vean. Vamos a venir acá. Entonces acá está nuestro reloj funcionando. Bien. Acá viene una cosa y me van a decir, funciona muy rápido el reloj, que es lo que yo les dije de la computadora, depende de dónde lo ejecutemos, en qué estemos, es qué tan rápido se va a ejecutar. Bien. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ustedes me dijeran, hay alguna forma de que se podría simular a cómo funciona en la realidad? Es decir, un segundo que realmente espere un segundo. Bueno, acá podemos ver alguna cosa interesante. Bien. Bueno, resulta que Python tiene cosas incorporadas, bien, por defecto, que ya están implementadas en Python. ¿A qué me refiero? Bueno, en que podemos utilizar un if, podemos utilizar un for, podemos utilizar variables, print. Bien, todo esto ya viene incluido en Python. Bien. Y vienen otras cosas incluidas en Python, como por ejemplo que, bueno, vienen funciones aparte o códigos, instrucciones aparte, que también existen dentro de Python, pero las tenemos que llamar. Bien, tenemos que decirle que la vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, estas cosas se llaman, por así decirlo, librerías. Bien, estas librerías son herramientas, funciones, códigos que están en Python, pero están guardaditos. Entonces, cuando nosotros queremos utilizarlos, tenemos que importarlos, llamarlos. ¿Cómo se vería esto? Bueno, hay una función, hay una librería, una cosita en Python, que se llama time. Bien, ¿qué es lo que hace este time? Bueno, yo con el time puedo hacer que se respeten los segundos. Bien, ¿cómo se haría esto? Para que tengan en cuenta. Bien, siempre arriba del código, supongamos que esto no existe. Bien, vamos a suponer que esto no existe. Siempre arriba del código, al principio, ahí es donde se importan estas cosas que son aparte. Como por ejemplo, yo les había mostrado que, por ejemplo, yo ponía esta línea y me borraba la pantalla y yo arriba tenía que poner así. Bien, yo les mostré un poco esto. Bueno, resulta que esto es una función que está aparte de Python, no está incorporada, pero si yo la traigo, yo puedo utilizar esta función de borrar la pantalla. Bien, vamos a utilizar ahora, en vez de OS, que es para el sistema, bien, vamos a poner time. Bien, yo cuando traigo time, tiempo, bien en inglés, me va a permitir hacer una cosa. ¿Qué cosa? Bueno, me va a permitir hacer una espera. Bien, una espera en segundos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, una vez que yo le dije, voy a utilizar time, bien, entonces lo tengo que poner siempre arriba del código, siempre al principio de esto. Esto es import, bien, que es importar, traer, bien, a mi código, siempre van arriba. Cuando vean algo que yo les pongo, import, siempre van al principio del código, bien, siempre es lo primero. Una vez que yo hice, ya puedo utilizar funciones que estén
dentro de este time, como por ejemplo, esperar un segundo. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, vean que acá, debajo del print, yo voy a poner time, que es lo que estamos utilizando, lo que yo traje, y lo voy a poner así. Miren, sleep, punto sleep. ¿Qué hace esto? Bueno, sleep es dormir. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto, bueno, esto lo que va a hacer es esperar un segundo. Esto está en segundos, ¿bien? Entonces va a esperar un segundo. ¿Cómo se va a comportar esto? Bueno, se va a comportar de la siguiente manera. Va a imprimir algo, va a esperar un segundo y luego va a seguir. ¿Cómo se ve esto? Mírenlo. Miren acá. ¿Ven? Así se comporta esto. ¿Qué es lo que hace? Pone el print, espera un segundo, me muestra el siguiente print y vean que ahora sí parece más un reloj. ¿Ven? Estamos respetando segundos reales. Entonces ahí yo tengo, por así decirlo, ya un reloj un poco más real. Bien. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta si quieren utilizar este time? Bueno, tienen que poner arriba del código import time, siempre al principio del código. Bien, siempre, siempre al principio. Es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, donde yo quiero que espere un segundo, bien, ahí recién voy a poner el codiguito que yo les mostré, que es time.sleep, y entre paréntesis los segundos que yo quiero que espere. Bien, veamos el código. Entonces, este time.sleep es lo que hace el código de un segundo. Bien, y esto lo podría utilizar en cualquier código. Cualquier código que yo quiero que espere un segundo. Ahí volví. Toqué algo que no debía tocar. Ahí le seguimos con el código. Un segundito por acá. Ahí está. Ya volví. Tranquilos, no se preocupen. Pim, 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 pim. Ahí volví. Bien. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? ¿Hasta dónde lo dejamos? Bien. Tenemos que poner time.sleep. Bien. Esto va a estar en segundos. Bien. Entonces yo tengo que poner dentro de los paréntesis la cantidad de segundos que yo quiero que espere. Yo lo puedo utilizar esto en cualquier código que yo quiera. Bien. Entonces, yo podría tener algún otro código, bien, un menú o algo que quiero que espere segundos, bien. Quiero que espere un poco, bien, para realizar ciertas cosas, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces vean que con esto, poniendo import al principio, time acá, yo puedo esperar que mi programa espere los segundos que yo quiera que le diga. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, está en segundos. Entonces, si yo quiero que espere
un minuto, por ejemplo, tengo que poner 60, ¿bien? Si yo quiero que espere una hora, 3600, ¿bien? ¿Esto por qué? Bueno, porque está en segundos, 3600 segundos, una hora, 60 segundos es un minuto, pero yo quiero que espere un segundo, ¿bien? Entonces estamos simulando hasta acá, por ahora, que funcione como un reloj, ¿bien? Entonces, vamos a aprovecharnos un poco más de ese código que yo les mostré para limpiar la pantalla, ¿se acuerdan? Y ahora les voy a mostrar cómo se vería este reloj limpiando la pantalla y mostrando un segundo. ¿Bien? ¿Qué tenemos que utilizar? Bueno, recuerden, si yo quería esperar un segundo, tenía que traer este time, ¿bien? Para poder utilizarlo. Para borrar la pantalla, yo tengo que traer, acuérdense, siempre arriba de todo, donde están los imports, OS, ¿bien? Y tengo que poner, donde yo quiero que se borre la pantalla, tengo que poner, por ejemplo, os.system cls. Bien, le voy a poner acá para que recordemos. La vamos a poner por acá. Espera un segundo. Y acá abajito le vamos a poner borra la pantalla. Bien. Entonces ahí tenemos dos códigos. Uno que va a esperar un segundo y con este borro la pantalla. Bien. Y ustedes me pueden decir, bueno, son las únicas cosas que existen que podemos traer. No, hay un montonazo de cosas. ¿Dónde están? Bueno, tendríamos que buscar en Google. Hay un montón de estas funciones aparte que podemos traer a Python y que nos van a funcionar. Bien. Entonces, vean que hay un montonazo de cosas que podemos hacer también trayendo cosas aparte en Python y que ya la vamos a ver también en un futuro. Bien. Entonces, ¿cómo se vería esto? Que se borra la pantalla. Espera un segundo y se borra la pantalla. Miren, ¿qué es lo que va a pasar? Este de borrarse la pantalla, si yo lo ejecutara normalmente, les voy a traer acá. Acá no lo van a ver, ¿bien? No van a ver que se borra la pantalla. Cuando ustedes lo quieran probar, van a ver que se vuelve un poco loca la pantalla. Hace como se renueva o hace como una pantallita negra, ¿bien? Y no pasa nada. Esto de borrarse la pantalla funciona nada más en la pantalla negra que yo alguna vez les he mostrado. ¿Dónde es la pantalla negra? Bueno, haciendo doble clic en el archivo, ¿bien? Que es, por así decirlo, la pantalla de comandos, ¿bien? Voy a volver acá. Voy a abrir el archivo que yo tengo guardado de este código, le voy a hacer doble clic y les voy a mostrar, ¿bien? Entonces acá estamos, ¿bien? Si yo doble clic en el archivo, se me abre esta pantallita, ¿bien? En donde yo acá, en esta, por así decirlo, consola, yo puedo ir viendo mi reloj, ¿bien? Entonces, cuidado, vamos a subirlo para arriba. Profe, una consulta. ¿En dónde es que hace doble clic? Que no entendí. En el archivo que se guardó en tu computadora. Mira, lo voy a volver a abrir. Lo voy a cerrar. A ver. Hay un archivito que cuando ustedes guardan esto, bien, por ejemplo, yo hago guardar, bien, y yo lo guardo en algún lado, bien. Ahora yo lo he guardado este archivo en el escritorio y se llama reloj, bien. Cuando yo hago doble clic en ese archivo, se me abre esa pantallita en negro, bien, y se ejecuta el archivo no en donde nosotros estamos viendo, en esta pantallita en blanco, sino en otra pantalla que es propia de Windows, ¿bien? Si yo hago doble clic, ahí se me abre esta pantallita en negro y se ejecuta el reloj, ¿bien? Entonces ahí están viendo un relojito que ya se parece bastante a cómo funcionaría en la realidad un reloj normal, ¿bien? Está esperando un segundo, ¿bien? No me va mostrando todos los segundos, sino que va esperando un segundo y me lo va mostrando. Bien. Entonces ya estamos cerca de hacer un reloj bien bonito. Bien.
¿qué nos faltaría acá? Bueno, acá nos faltaría que, por ejemplo, ahora empieza desde 0, 0, 0, ¿bien? Pero ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, que empiece desde la hora actual? ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo quiero que empiece desde la hora actual? Por ejemplo, ahora son las 15:05, ¿bien? Entonces yo quiero que empiece a las 15 horas, 5 minutos y los segundos que sean en realidad, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, existe una forma de traer los minutos, las horas y los segundos actuales, ¿bien? ¿Actuales de qué? De la computadora en donde estén, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vamos a venir al código, vamos a venir acá al código, y yo les voy a mostrar una cosa, ¿bien? Yo he traído aparte este tiempo, este time, y esto me va a permitir yo poderle decir cómo quiero que empiece mi reloj. Bien, yo le puedo decir cómo quiero que empiece mi reloj. Entonces, miren una cosa. Yo voy a poner, vamos a poner para que vean, antes que nada, vamos a poner todo esto como comentario, así no se ejecuta. Bien. Vamos a ver todo el programita que hemos hecho en comentario. Y voy a traer una cosa. Bueno, voy a traer este import time, este tiempo, que me va a permitir este tiempo también buscar la hora actual que existe en mi computadora. Bien, en mi computadora. Si tienen bien la hora, les va a traer bien la hora. Si traen mal la hora, las va a traer mal. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, vean, yo voy a traer una variable. Miren, voy a poner hora. Y voy a traer la hora actual que es en la computadora. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a poner int, que era de los enteros, ¿se acuerdan? Y voy a poner esto, miren, time.strf, time, ¿bien? Y entre paréntesis le voy a decir que me traiga con porcentajes y le acierto ahí está, porcentaje H. ¿Qué es lo que hace esto? Esto de acá me trae la hora actual en mi computadora. Miren, yo les voy a imprimir la hora y lo vamos a ejecutar. ¿Bien? Entonces, miren, si yo les muestro ahora qué me ha mostrado, me trajo las 15. ¿Bien? ¿Por qué? Y bueno, porque en la hora de mi computadora son las 15:08, las 15 horas. Entonces acá estamos viendo una forma que yo tengo para traer la hora actual. Vamos ahora a ver cómo traer los minutos y cómo traer los segundos. ¿Bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, para esta forma de traer la hora actual, este es el codiguito que me trae la hora actual. ¿Bien? ¿Qué puedo traer yo también? Bueno, puedo traer los minutos, puedo traer los segundos, puedo traer los días, puedo traer los meses, puedo traer los años. ¿Bien? ¿Dónde cambia? Bueno, vean acá. Acá que yo puse porcentaje H. Bueno, ese es para la hora. ¿Bien? Si yo quisiera los minutos, tengo que poner una M en mayúscula. Ojo, una H en mayúscula para las horas, una M en mayúscula para los minutos, una S en mayúscula para los segundos. Bien, tengamos en cuenta eso. Si yo quisiera que me traiga el año, es una Y. ¿Por qué? Bueno, esto está de year, ¿bien? En inglés. Si yo quiero que me traiga el mes, es una M en minúscula. Si yo quiero que me traiga el día, es una D en minúscula. ¿Bien? ¿Cómo se vería esto? Entonces, miren, que yo acá voy a poner la hora, voy a traer los minutos, vamos a poner lo mismo, vamos a poner porcentaje M, y voy a traer los segundos. .strf time
Un porcentaje segundo. ¿Qué hago acá? Bueno, traigo la hora, los minutos y los segundos que están en mi computadora. Si yo los mostrara, bien, vamos a poner minutos y segundos y lo vamos a ejecutar. Entonces, miren, ¿qué pasó acá? Bueno, son las 15 horas, 10 minutos, 31 segundos. ¿Bien? Entonces, con este pequeño código, nos va a ayudar ¿a qué? Bueno, nos va a ayudar a empezar el reloj en la hora actual que tengamos. ¿Bien? Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Bien? Vamos a venir acá. Acá tengo los 3 códigos, que es para traer horas, minutos y segundos de mi computadora. ¿Bien? Si yo esto lo hiciera, por ejemplo, si yo tuviera mal la hora y en mi computadora diría 17 horas, 20 minutos, tuviera mal la hora, me traería esa hora mal. Entonces, cuidado con eso. Trae la hora que estoy ejecutando el sistema. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con eso. Si está la hora mal, esto me traería cualquier hora. ¿Bien? Vamos entonces a implementar esto con el código que ya habíamos hecho al reloj. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar el reloj que ya teníamos. Vamos a borrar esto, que ya lo tenemos. Y vamos a agregarle estas 3 cositas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, antes de empezar el reloj, buscar la hora, los minutos y los segundos actuales en mi computadora. ¿Bien? Y acá viene lo interesante. Recuerden que con el for, nosotros en paréntesis le podíamos pasar 3 cosas. De dónde empezaba, hasta dónde llegaba y de cuánto en cuánto. Bueno, entonces miren, yo voy a decir ahora que empiece en la hora, en los minutos, en los segundos reales, que son los actuales. Bien, entonces le voy a poner acá, por ejemplo, lo que yo tengo acá. Y mucho cuidado con esto, mucho cuidado. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Bueno, miren acá, por ejemplo, minutos, segundos, son los mismos que hemos utilizado en los for. Bien, ¿qué va a pasar acá? Bueno, se va a volver loco el programa. Bien, ¿por qué? Y porque estamos utilizando el mismo nombre de variables para 2 cosas diferentes. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a cambiar un poco. Bien, a lo que yo traiga le voy a cambiar para que no se nos mezcle. Por ejemplo, le voy a poner horas reales. Bien, por ejemplo, pueden ponerle cualquier nombre, pero que sea diferente a lo que hemos utilizado en el for. Entonces yo acá, por ejemplo, le voy a poner horas reales, minutos reales y los segundos reales. Bien, que son lo que vamos a empezar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para empezar? Vamos a utilizar estas variables. ¿En dónde lo ponemos? Dentro de los paréntesis, bien, del for, acá en range. Y miren, acá en vez de 0, yo le voy a poner que empiece desde las horas reales. Bien, en los segundos, acá, yo le voy a poner, en vez de 0, minutos reales. Y acá, ahora sí en segundos, yo le voy a agregar segundos reales. Bien. Si quieren lo podemos, ya que estamos, ponerle el 1 para que veamos que va de 1 en 1. Bien. ¿Qué estamos haciendo hasta acá? Hasta acá le estamos diciendo al for que va a empezar desde estas horas que yo tomé de la computadora, estos minutos y estos segundos. Bien. Hasta acá. Vamos a borrar la pantalla. Así un segundito, que no aparezca. Y lo vamos a dejar del tiempo. Nada más. Bien. Si yo ejecutara esto como lo tengo hasta ahora, les voy a mostrar. Vengo acá. Acá. Ya empezó. Desde algo. Bien. Pero vean que hasta por ahora no lo estamos haciendo funcionar. ¿Por qué?
Vean que acá los segundos sí se mantienen en 59. ¿Pero qué pasó? Bueno, vamos a pararlo un segundito. Cuando yo traje la hora, yo dije, bueno, empecemos desde 15 horas, 14 minutos, 59 segundos, que fue la hora exacta tal cual, ¿bien? Pero ¿qué pasó en mi código? Siempre empieza de 59. ¿Y por qué? Bueno, si nosotros nos vamos al código, yo en el for le puse que empezara desde ese tiempo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, siempre va a empezar desde lo que yo traje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí. Ahora tenemos que utilizar lo que vimos con el while, ¿bien? Devolverlos a cero, ¿bien? Si empezamos desde un tiempo, desde el tiempo real, pero luego tiene que volver a cero, ¿bien? No queremos empezar siempre de los segundos que me mostró. De vuelta se los voy a ejecutar de vuelta para que vean qué es lo que pasa. Y miren acá, vamos a esperar. Lo primero que me trajo fue 15 horas, 16 minutos, 27 segundos. Funciona bien. Vamos a ver, recuerden que los segundos están en 27. Fíjense qué pasa cuando llega a 59. Vamos a dejarlo correr un poquito. Ya casi llegamos, casi llegamos, casi llegamos. Y ven ahí. Ahí está. Bien. Entonces vean acá que cuando llegó a los 59 segundos, volvió a los 27. ¿Por qué? Porque fue el inicio que yo le establecí al for. Bien. La primera vez que me trajo los segundos fue a los segundos 27. Entonces siempre empezaría con los segundos 27. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora sí le vamos a decir al reloj que vuelva a los segundos cero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy parecido a como lo utilizábamos en el while. Vamos a decirle que los segundos, que esto de donde empezó, vuelva a cero, empiece desde cero ahora. ¿Cómo le decimos? Bueno, no tenemos que usar según la variable esta que está acá al lado del for, sino que tenemos que utilizar la variable que hemos utilizado desde el comienzo. Bien, entonces tenemos que decirle que ahora estos segundos reales son cero. ¿Cómo se ve esto? Bueno, va a empezar desde los segundos bien que yo ingresé, ¿bien? Ahora, y una vez que pasó, vuelve a cero, ¿bien? Y que ahí se comporte realmente como un reloj. Bien, lo voy a ejecutar esto. Y miren acá. Empezó desde 15 horas y 18 minutos, 27 segundos. Lo vamos a dejar a que llegue a 59 a ver qué sucede. Ahí ya casi llegamos. Bien. Vean que ahí, ahora sí, llegó a 59 segundos, se sumó un minuto y volvió a cero. Entonces ahí funciona realmente. Bien, funciona bien. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Bueno, vamos a tener que hacer lo mismo con los minutos y con las horas. Bien, entonces vamos a pararlo esto. Vamos a volver al código. Para completarlo, vean que acá, obviamente, tenemos que recordar siempre que estos segundos tienen que estar a la altura, a la misma alineación de espacios que este for. Bien, entonces los minutos tienen que estar a la alineación de este for de los minutos. Entonces tiene que estar acá. Igual 0. Y las horas, lo mismo. Bien, entonces ahí ya tenemos un reloj que tomó la hora exacta que está en mi computadora, la hora actual, bien, y empieza a funcionar como un reloj
y se resetea a 0 cuando se suma. Bien. Nosotros le podemos agregar, obviamente, un while, bien, acá, para que sea infinito, bien. Pero ahora, por ahora lo vamos a dejar así, bien. Entonces acá con esto, por ejemplo, nosotros podríamos quitarle esto de esperar para que lo vayan viendo más rápido. Entonces acá lo tienen, bien. Acá va rapidísimo el reloj, pero para que lo vean cómo funciona, bien. Empezó desde la hora actual, bien, y ahí empezó a funcionar el reloj, bien. Entonces tomó la hora actual de la computadora y empezó a funcionar como un reloj. Ahora lo he puesto rápido para que ustedes lo vean, que va funcionando bien, bien. Entonces acá ya tenemos un reloj hecho por nosotros y que funciona bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a agregar las cositas que le habíamos quitado, bien. Vamos a ponerle esto y ponerle esto. Y lo vamos a ejecutar haciendo doble clic en el archivo. Entonces acá ya tenemos un relojito exacto. Bien, ahí están. Actualmente son las 14:21. Bien. Y ahí está la hora actual. Bien, 38, 39. Bien. Ahí tenemos la hora actual. Entonces hemos hecho un reloj real, bien, que funciona exactamente como funcionaría un reloj real. Bien. ¿Se entendió todo lo que hice? ¿Hay alguna duda que les surja de esto que quieran preguntar? Profe, hola, ¿escucha? Sí, se te escucha. Le quería hacer una consulta porque yo nunca pude abrir el programa con el CMD, digamos. Sí, O sea, nunca le pude hacer el clip, nunca se me abrió. bien, cuidado, cuidado, porque ¿qué pasa? Cuando yo abro doble clic con un archivo, bien, el archivo se ejecuta súper rápido, bien. Si yo no le digo nunca que espere un poco el archivo o que termine, una vez que terminó, que se ejecutó todo el archivo, se cierra el programa este, bien. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, si llegáramos al 23, 59, 59, se cierra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Estos archivitos cuando se ejecutan súper rápidos. Bien. Entonces, puede pasar que en un archivo, bien, que hemos visto, por ejemplo, que hemos hecho con if, que hemos hecho con while, si yo no le digo en algún momento que espere, se abre y se cierra instantáneamente. Nosotros vamos a ver que se abre y se cierra. No se va a quedar abierto. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo abrimos esta pantallita en negro. ¿En qué? Bueno, por ejemplo, yo les dije que una forma para poder ver estas pantallitas negras y que nos espere es poner un input. Bien. Cuando yo pongo un input, acuérdense que el programa espera que el usuario ingrese algo por teclado. Entonces nos valemos de eso un poco para que espere un poco el archivo. ¿Bien? ¿Cómo se vería esto? Es decir, ¿cómo lo utilizamos? Por ejemplo, si yo hiciera, les voy a poner un ejemplo de otro ejemplo. Ahorita, para que vean. Un archivito normal, que ustedes empiezan desde cero y hacen un for, por ejemplo. Hacen su for, hacen así, bien, ponen así, un programita simple, bien. Lo guardan, obviamente, le ponen for, qué sé yo, y ustedes este archivo lo quieren abrir con esa pantallita en negro. ¿Qué les va a suceder? Se abre y se cierra instantáneamente el archivo, bien, mucho cuidado, porque una vez que finalizó de hacer todo lo que habían para hacer, este bucle, se cierra el programa en esa pantallita en negro. Una forma de hacer que no se cierre es poner debajo, por ejemplo, un input, así, por ejemplo, fin, para yo poderlo ver. ¿Cómo se ve esto con este input, por ejemplo?
Si yo abro este archivo, van a ver que yo ni siquiera esperé, apenas lo abrí, ya me hizo todo el bucle. ¿Ven? Lo ven acá, que ya me hizo todo el bucle. Y ahí me puso fin. Si yo no hubiera puesto ese input de fin, se hubiera cerrado instantáneamente el programa. ¿Bien? Porque lo ejecutó, terminó de hacer todas las instrucciones que yo le dije y se cerró. ¿Bien? Lo que me permite este input es que se quede esperando que haga algo por teclado el usuario. ¿Bien? Si yo tocara algo en el teclado acá, si yo tocara algo, inmediatamente se cierra el programa. ¿Bien? Porque finalizó el código, por ejemplo, van a ver que se va a cerrar toda la pantalla, pero para que tengan en cuenta. Yo toco algo por teclado, pum, se cerró todo. ¿Bien? Y volví a la nada. Entonces yo poniéndole ese input acá, este input acá, bueno, es una forma, un truquito para esperar que el programa espere un poco, ¿bien? Para nosotros ver qué estamos teniendo. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros teníamos, y les voy a mostrar por ejemplo, este print de menú, que tenía, vamos a hacer unas rapiditas, ¿sí? Para que no, cuando tenía un menucito, así, chiquitito, y yo acá ponía un input, pero lo ponía, por ejemplo, con la opción que yo quería, así, bueno, se queda esperando el programa porque hay un input. Entonces ahí, por ejemplo, ahí, yo podría ver acá el menú, ¿bien? Porque está ese input esperando, ¿bien? Si yo no lo pusiera el input, se ejecuta y se termina. ¿Por qué? Porque no hay nada que el programa se quede esperando, que espere una acción del usuario. Si yo no hago nada, si yo no pongo nada para que se mantenga, bueno, esto se ejecuta rapidísimo porque es muy rápida la computadora, ¿bien? Entonces se ejecuta rapidísimo y se cierra instantáneamente, ¿bien? Otra forma de hacer esto, obviamente, es como veíamos nosotros, de por ejemplo, le puedo poner acá nuestro hermoso bucle infinito, y como el bucle era infinito, vamos a ponerle así. Vamos a cerrarlo. Bien. Esto se va a mostrar infinitamente en el programa. Entonces voy a abrir, por ejemplo, esto. Acá lo tenemos en nuestra pantallita negra. Entonces vean que yo ahora si toco, se va a terminar. Entonces mucho... espera, a ver qué hice mal acá. Esperen. Vean acá. ¿A dónde estoy? Acá. Vean acá. Que si yo hago esto así, espera, lo vamos a poner diferente. Así. Bien. Ahora les voy a abrir la pantallita. Y van a ver que esto se ejecuta infinitamente. Bien, porque se está ejecutando infinitamente. Entonces, una cosa que podemos hacer es un bucle infinito. Bien, también. Y obviamente esto se va a ejecutar infinitamente. Mantener. Como en ningún lado termina el código, como esto es infinito, se mantiene mostrando la pantalla. Pero con códigos que yo no le ponga, o sea que hay un fin determinado en el programa, bien, esto se va a terminar, bien, no lo vamos a poder abrir en esa pantallita en negro. Mucho cuidado con eso, bien. Entonces, volviendo acá, por ejemplo, este programita, como está hecho acá, se terminaría cuando llegue a 23:59:59, como yo no he hecho nada, vendría acá, mostraría, por ejemplo, acá un print de fin. Cuando yo llegue a este print de fin, no hay más líneas abajo, ¿bien? Se termina el programa, se cierra todo, ¿bien? Si yo lo hago muy rápido el programa, no lo vamos a ver, se abre y se cierra instantáneamente. Mucho cuidado con eso, ¿bien? ¿Ahí se entendió más o menos lo de la pantallita en negro?
Sí, la verdad la había hecho así, pero aún así no me deja abrirlo con doble clic. Lo que tengo que hacer es abrir una ventana en CMD, posicionarme en el directorio donde está el archivo, de ahí sí lo abro ahí, o sea, si le pongo el nombre y lo doy enter, ahí sí me lo abro. Y si no, otra forma que busqué es pasar directamente a ejecutable, pero haciéndole doble clic no me funciona. A ver si ahí te escucho mejor. Ahora sí. A ver, ahí sí te escucho mejor. Ahí me Ahora escucha. sí. Sí, ahí te escucho bien. Bien. No sé si me escuchó lo que dije. No, de vuelta, por favor. Que ya lo había hecho con ese while en diferentes programas y aún así no me funciona. Lo que tengo que hacer es, para que me funcione a mí, o sea, lo que Ujú, yo pude ver, es abrir una ventana en CMD, ujú. posicionarme en la carpeta donde tengo el archivo y seleccionarlo de ahí y abrirlo, o sea, dándole enter. Sí, hacerlo desde la consola. Bueno, puede Claro. funcionar también, sí. Y si no, la O, otra era pasarlo a ejecutarlo, pero ya también tuvo que importar otra librería y es un poquito más enroscado bien, pasarlo a ejecutar. ya les voy a mostrar esto que vos decís de la consola de comandos desde Windows, por lo menos. Ya después les podría mostrar desde Linux cuando, si volvemos en algún momento en las computadoras allá hay Linux para mostrarles bien cómo funciona Python en Linux, que es otra forma. Pero nosotros vamos a ver también en Windows un poquito cómo ejecutar estos archivos desde la consola. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, puede pasar en Windows, eso que vos me decís, de que esto es por computadora un poco, ¿bien? Tenemos que tener en cuenta con esto Python, como yo lo hago así. Generalmente cuando se instala Python, puede pasar en diferentes versiones, ¿bien? Esto ya vamos a ver cómo hacerlo para que quede integrado a Windows. Ya lo vamos a ver. Ahora que me has dicho eso, vamos a ver para que Python quede integrado en la consola de comando en Windows por si llegan a tener ese problema. Bien, vamos a ver ciertas cositas. También nos va a ayudar para integrar librerías aparte, eso también, si no lo tuviera Windows. Bien, ¿qué les puedo mostrar yo? Para que tengan en cuenta. Bien, vamos a ver un poco. Este es el símbolo del sistema, esto es CMD. Bien, entonces, vean que acá Python, yo desde la consola, esto es lo que puede pasar en computadora. Si se ha hecho la instalación bien y ha quedado todo bien en Windows, si yo escribo Python acá, se debe ejecutar Python, ¿bien? Y acá yo podría hacer lo mismo que yo hago en Python, ¿bien? Vean que acá yo también podría programar como lo hago en Python, ¿bien? Ya vamos a ver, ya que estamos en la siguiente clase lo vamos a ver, ¿qué pasa si yo escribo Python y me dice que no lo reconoce? ¿Bien? Una vez reconocido, si está todo bien, ya podríamos hacer eso del doble clic. Así que lo vamos a ver la semana que viene, cómo hacer esto, porque vamos a tener que ingresar algunas opciones dentro del Windows, ¿bien? Pero ya la vamos a ir viendo. Acá también yo puedo instalar desde esta consola, ya van a ver, que yo les mostré dos librerías nada más. La OS, que es del sistema, el sistema operativo, ¿bien? Y la Time, que es del tiempo, ¿bien? Ya vamos a ver que se pueden instalar otras librerías si tenemos problemas, cómo arreglarlos y demás. Bien, muy buen dato eso, así lo vamos arreglando todo lo que nos suceda.
Bien. Entonces, tenemos esto acá. Acá tenemos un reloj. Bien. Con esto hemos hecho un reloj que funcione exactamente como funcionaría un reloj real. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con esto que ya hemos visto del reloj. Por ejemplo, otros ejemplos prácticos que utilizan este mismo sistema, pero que son diferentes. Y vamos a ver que lo podemos utilizar, ya que sabemos esto. ¿Bien? ¿Qué vamos a poder hacer ahora con esto? Bien, yo voy a agarrar un nuevo archivito y vamos a hacer dos cositas ahora, para que vean, con esto que hemos aprendido un poco. Bien, otros ejemplitos que también utilizan un reloj o la forma de cómo funciona un reloj son obviamente, que alguien lo puede haber deducido, es como hacer, por ejemplo, un cronómetro, un temporizador, ¿bien? Si alguien recuerda o no sabe cómo funciona, por ejemplo, un temporizador, bueno, resulta que un temporizador yo le doy los minutos, le doy las horas, le doy el tiempo que yo quiera y va al revés del reloj, ¿bien? ¿Qué hace? Por ejemplo, yo le digo 20 minutos y va al revés, bien este reloj. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahora, para que ustedes tengan un temporizador hecho en Python. ¿Cómo funciona este temporizador? Vamos a poner acá, temporizador. Vamos a ponerle acá. Y vamos a empezar al revés, ¿bien? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vamos a empezar. Va al revés, o sea, va restándole segundos, va restándole minutos, así. Y yo le tengo que dar un inicio a mi temporizador, por ejemplo. ¿Se acuerdan que recién nosotros teníamos en nuestro reloj que nosotros buscábamos la hora, los minutos y los segundos? Bien. Y de ahí nosotros podíamos ir avanzando el reloj que funcione. Vamos a hacerlo al revés. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ponerle un print para que se vea bonito. Vamos a ponerle temporizador. Y yo le voy a decir al usuario ahora que me ingrese la hora. Input. Vamos a poner los minutos de la misma forma. Y voy a poner los segundos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, yo le voy a decir al usuario que ingrese desde donde quiero que empiece este reloj, pero invertido. Bien, va a ser el reloj, pero va a ir al revés. Bueno, saco esto por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar la misma lógica que estuvimos viendo con el for, pero vamos a valernos ahora de que vaya al revés. ¿Qué quiero decir? Vean. Vean que acá, por ejemplo, yo voy a utilizar h en la variable del for. ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Desde dónde va a comenzar? Va a comenzar desde la hora que ingresó el usuario. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a ir al revés. Esto va a ir al revés. ¿Cómo que al revés? Bueno, en vez de ir sumándose, va a ir restando. Es decir, si antes iba de 0 a 59, ahora va a ir de 59 a 0. ¿Bien? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta 0. Pero recuerden acá el for, llegaba 1 antes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo quería que llegara a 59, tenía que poner 60. Ahora quiero que llegue a 0, tengo que poner -1. ¿Bien? Y ahora yo les voy a decir que vaya de -1 en -1.
¿Qué va a pasar acá? Bueno, va a empezar desde la hora que yo quiero, ¿bien? Va a llegar hasta 0, 1 antes, ¿bien? -1, ahora vamos a ir al revés. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que vamos de -1 en -1. Vamos a hacer lo mismo con los minutos. Ahora, por ejemplo, vamos a poner M. Vamos a ponerle la variable donde el usuario ingresó los minutos. Vamos a poner -1 y acá vamos a poner -1. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo mismo también con los segundos. Y vamos a ver cómo funciona esto. Segundo, -1 y -1. Ponemos los dos puntos acá, que nos falten los dos menos puntos. Y yo acá voy a poner un print. Voy a poner un print de H. Vamos a ponerle así. De M. Y de S. Bien. Vean que yo acá usé H, M y S, que son las variables que yo tengo en el for. ¿Qué pasa hasta acá? ¿Qué pasa hasta acá? Si yo esto lo ejecuto, bien, voy a ponerle acá, vamos a ponerle temporizador. Vamos a verlo acá. Y estamos usando la lógica al revés. Entonces yo le digo, por ejemplo, que empiece desde la hora 1, 20 minutos, 0 segundos, por ejemplo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y vamos a ver. Tendría que ir al revés. Entonces acá estamos viendo ya problemas. Bien. Vean que acá empezamos desde 0, pero siempre se mantiene el 0. Bien. Entonces vamos a ir arreglando estas cositas que nos van sucediendo. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué pasaría acá? Bueno, acá recuerden que en la última forma, como vimos el reloj, nosotros teníamos que decirle que volviera a 0. Tomábamos la hora real de la computadora, pero si después nosotros no le decíamos que volviera a 0, se mantenía, volvía a empezar en la hora que tomó al principio. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer con este temporizador? Bueno, con este temporizador vamos a tener que decirle que volviera a 0, pero ahora no tenemos que volver a 0. ¿A dónde tenemos que volver? Bueno, ahora tenemos que volver, como lo estamos haciendo al revés, tenemos que volver a 59. Ojo con esto, tenemos que volver a 59. ¿Y acá qué estoy haciendo? Bueno, lo estoy volteando al revés el reloj. Bien, estoy yendo al revés. Entonces, si yo pusiera esto acá, obviamente los segundos vuelven a 59, los minutos tendrían que volver a 59 también. Bien. Si yo hiciera esto, lo vamos a ejecutar para que lo vean. Vamos a poner lo mismo que hicimos recién. 1, 20 minutos, 0 segundos. Y empieza. Bien. Entonces vean acá. Vamos a volver para arriba. Empezamos mi temporizador, que yo quiero contar que pasen 1 hora, 20 minutos. Tienen que pasar 1 hora, 20 minutos. Entonces esto va a ir al revés. Bien. Va viniendo hacia abajo, van a ver que los segundos se van descontando, van descontando, van descontando. Cuando llego a 0, le descuento 1 minuto, los 59 vuelven a 59 los segundos, vamos hacia abajo, bien, acá le descontamos los minutos, bien, y así. Entonces ahí estamos simulando al revés, bien, un reloj pero invertido, bien, que eso es un temporizador. Yo el temporizador lo uso para ver cuánto tiempo ha pasado. ¿Cómo, en dónde se puede ver esto? Y bueno, por ejemplo, un ejemplo obvio, o no sé si obvio, pero práctico en donde se utiliza. Ustedes van a poner una comida en el microondas, le ponen 3 minutos, bien, entonces empieza a contar al revés, bien, hasta que llegue a 0 el tiempo, bien. Eso es un temporizador, al revés. Entonces vamos a completar esto.
Vamos a completar esto. Y vamos a completar acá las horas. Y vamos a ver algo interesante. Bien. Si yo acá, bien, yo lo dejo acá. Yo ejecuto esto. Bien, vamos a ejecutarlo. Pero les voy a poner algo chiquito. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, este temporizador para que usted lo use? Bueno, yo puedo poner 0. Puedo poner 0. O, por ejemplo, que pase 1 minuto. Bien. Y 0 segundos. O sea que vamos a esperar 1 minuto. Se ejecuta. Bien. Y lo tenemos así. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Por ejemplo. Bueno, hasta ahí ya tenemos hecho el temporizador. Bien. Entonces, las horas no tenemos que volverlas a 0. Ni a 23, ni a nada. Bien. Si vamos al revés, si a los segundos, minutos los volvíamos 59, las horas las deberíamos volver a 23. Pero ojo, no lo debemos volver, en este caso del temporizador, las horas a 23. ¿Por qué? Bueno, porque el temporizador termina cuando llegó todo a 0. Bien, ya ahí, ya por ejemplo, la comida estaría lista en el microondas, ya pasaron este minuto, por ejemplo. Bien, entonces ahí ya lo tenemos. Entonces acá, ahí terminaría nuestro ejemplo de temporizador. Bien, mucho cuidado con cómo van haciendo las cosas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, ahí vimos los dos ejemplos. Acá hemos visto los dos ejemplos más vistosos, por así decirlo, del for. La hora va para adelante, bien, y el temporizador va para atrás, va descontando las cosas. Entonces nosotros podríamos poner acá, cuando termine todo, por ejemplo, print, sé yo, la comida está lista. Bien. Si esto les resulta un poco complicado ver cómo funciona el temporizador, bueno, hoy en día cada celular o cada lugar buscan en internet un temporizador y ven cómo funciona. Bien. Por dentro, esto funciona de esta forma. Bien. Entonces ahí tenemos hecho un temporizador simple, lo hemos hecho nosotros mismos, bien, donde yo le agrego el tiempo que yo quiero que espere. Bien. Entonces, mucho cuidado. Ahora vamos a ver algunas cosas que pueden ocurrir. Y que nos pueden dar error. ¿En qué error? Bueno, fíjense, por ejemplo, yo acá estos inputs de acá, yo le voy a sacar el int. Bien, vamos a venir acá, vamos a sacarle el int a cada uno. Y van a ver qué pasa. Lo voy a ejecutar yo ahora. Vamos a venir acá. Lo vamos a ejecutar y le vamos a ingresar lo mismo que hicimos recién. Por ejemplo, 10 minutos, 0 segundos. Y van a ver que ahora nos tira un error. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esto? Bueno, puede ocurrir un error en el for, que obviamente nosotros estamos contando cosas, ¿bien? Que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, y así sucesivamente. Entonces necesitamos un número. Como nosotros le sacamos el int, ese input era un string. Si se acuerdan el string, es este str que dice acá. Son textos, ¿bien? Un texto no es un número, no lo puedo contabilizar, ¿bien? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando estemos trabajando con for, contadores y demás, tienen que ser exclusivamente números, ¿bien? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, vean acá, un poco para ir viendo ya estos errores, que ya lo vamos a ir viendo, cómo ir dando cuenta de los errores. Bueno, este es el error que nos salió, esto en rojo. Esto es un error. Acá donde dice, esta última línea, generalmente nos dice
el error que se cometió. Bien, si nosotros supiéramos un poco de inglés, que lo deberíamos, para eso están estudiando, bien, nos dice, bueno, este str, este string, no puede ser interpretado como un entero, que es lo que yo les dije. El for no puede usar string, tiene que usar enteros. Entonces, mucho cuidado. Si vemos también el error, bueno, también nos podemos ver que acá nos dice también la línea en donde ha ocurrido el error. Actualmente es la línea 8, ¿bien? Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Bueno, si a ustedes les ocurre errores en su programa, sepan que siempre nos va a decir la línea donde está el error y generalmente nos dice abajo qué error han cometido. Entonces, por ejemplo, acá nos dice la línea 8, ¿bien? Entonces, si yo fuera al código, bien, yo tengo que empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces este es el primer for que empieza a ejecutarse. Entonces, ¿qué nos va a decir? Bueno, nos va a decir que esto que yo ingresé es una string que yo debería ponerle el int. Bien, entonces mucho de eso puede ser un error que les ocurra con estos bucles. Bien, entonces sepan que siempre tenemos que ponerle un número entero. Bien, para que vaya 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, menos 1 en menos 1, menos 2 en menos 2. Bien, entonces mucho cuidado en cómo funcionan estos bucles. Bien, entonces, hemos visto todas estas cosas de hora, el temporizador, por ejemplo. Y ahora yo les voy a mostrar un ejemplo aparte, pero para que vean una cosa. Y con esto vamos a terminar. Yo les voy a comentar algo que es de programación. Bien. Miren qué voy a hacer acá. Yo voy a poner import time, como estábamos viendo. Bien. Recuerden que nosotros teníamos la hora, bien, que era, la buscábamos así, time.strf, time, acá, paréntesis, acá adentro poníamos la hora. Vamos a hacer lo mismo con los minutos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién para hacer el reloj. strf time. Ahora los minutos. Y lo mismo con los segundos. Time.strf time y los segundos. Bien. Miren qué voy a hacer. Yo acá voy a poner un while infinito que se ejecute siempre. Fin igual no. Estas cositas las voy a poner acá adentro y que me las muestre. Bien, y vamos a poner acá print hora minuto y segundo. Segundo la vamos a poner, así lo ponemos bien. Vamos a guardar esto, vamos a poner reloj, por ejemplo, importado. Y yo voy a ejecutar esto como está acá. Bien, y van a ver qué pasa ahora. Uy, me falta una coma acá. Ahora sí. Y le vamos a agregar algo más. Vamos a venir acá. Vamos a venir acá. Y vamos a ponerle esto. De que me olvide. Que espere un segundo. Bien. Entonces hemos utilizado una librería, esto que yo les mostré, time, que me permite buscar el tiempo, esperar un segundo, y ahí lo vamos a ejecutar. Entonces, miren acá. ¿Qué pasó? Es un reloj. Y es exactamente igual que lo que hicimos con el for. Bien. Nada más que ¿qué está haciendo? Bueno, está buscando siempre la hora actual en mi computadora. Bien.
Vean qué simple. He hecho yo un reloj también, sin tener que hacer un for, que se hagan los segundos, que avancen los segundos, que avancen los minutos, volverlos a cero, no volverlos a cero. Entonces vean, ¿qué les quiero comentar con esto? Siempre va a haber en programación cosas para hacerlo mucho más sencillo, pero que a mí me interesa también que vean por detrás cómo funciona, ¿bien? Porque vean que acá yo no tuve que usar varios fors, no tuve que ir haciendo las cosas de que aumenten, que vuelvan a cero, que vuelvan los minutos, los segundos y demás. Entonces vean que siempre en programación hay una forma de hacer las cosas más fáciles. Entonces van a ir viendo a medida que avancen en programación, en cosas, van a ir encontrando cositas que les ayuden a simplificar los códigos y que no necesariamente siempre hay que hacerlo en forma difícil. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que ustedes van a ver y cuando les expliquen programación 1, pasen a segundo, pasen a tercero, vean programación más avanzada y cosas. Siempre el modo de explicar las cosas siempre se explica, siempre, empezando con lo más difícil, pero sepa que siempre hay una forma más fácil de hacer las cosas. Entonces, cuando uno es programador, bueno, tampoco tiene que volverse loco de que la forma más difícil es la forma correcta, ¿bien? Fíjense que con el codiguito que ahí se los muestro, que se los voy a mostrar acá, esperen que venga acá. Con este codiguito he hecho un reloj funcional y que funciona bien, ¿bien? Y que yo no tuve que hacer for, no tuve que complicarme la vida, sino que siempre hay veces que no es necesario complicarse la vida y que siempre vamos a tratar de buscar, por ejemplo, en programación, en cosas. Perfecto, ya terminamos. Vamos a tratar de buscar la forma más sencilla para realizar nuestros códigos, ¿bien? Entonces vean, ahí tienen un código simple. Si quieren hacer alguna vez una hora, por ejemplo, de ahí lo tienen, ¿bien? Entonces vamos a ver, ya en un futuro, vamos a ver esto de las librerías, esto que yo les digo, cómo importarlas, cómo traerlo, cositas más avanzadas de la consola de Windows, cómo trabaja Python y demás. Pero hasta acá lo vamos a dejar hoy, ¿bien? Yo les voy a subir los archivitos, váyanlo viendo. Ya después vamos a ir haciendo programitas un poquito más largos, ¿bien? Quiero que entiendan un poco ahora nada más el for, los bucles y lo demás. Bien, ¿alguna pregunta que tengan de lo que hemos visto hoy? Bien, entonces hasta acá lo dejamos ahora. Sigan que tienen con la profesora y nos vemos la semana que viene. Si tienen alguna duda, me la preguntan. Bien.